tengo la responsabilidad de compartir la palabra. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sentí que se sube. Perfecto. Y creo que cada persona que le toca compartir algún mensaje de parte de Dios siempre se hace la pregunta de qué es lo que quiere transmitir. Y empieza a leer, a veces se hace un análisis de uno mismo y situaciones que ha vivido y que ha aprendido cosas que han servido, que han hecho crecer, y trata de compartirlas, porque quizás alguna persona también está pasando por esa situación y su experiencia le sirve a otros. Testimonio, por eso damos testimonios también de acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Puntualmente esta noche quiero hablar de la voluntad y de ese dilema que siempre existe en lo que nosotros deseamos y lo que Dios quiere. Muchas veces creemos que esta voluntad está totalmente ligada a lo que Dios quiere, nuestra voluntad con lo que Dios quiere. Y hay múltiples ejemplos en la Biblia a lo largo de toda la Escritura, donde muchas veces estas cosas no se dan. Recuerdo, por ejemplo, el pasaje de Pablo, que dice que 3 veces pidió que el aguijón que atormentaba su carne fuera quitado de él. Pablo expresaba perfectamente que lo que él quería es que esta enfermedad, que se cree que es una enfermedad, se apartara totalmente de él. Y dice que en 3 oportunidades Cristo le explica que tiene un propósito en su vida, que es que no se enaltezca a él. Que Dios le ha dado esa enfermedad para que él no se enorgullezca acerca de todo lo que Dios le había revelado. Y yo imagino a Pablo, si hoy estuviese en nuestros tiempos, y quizás estaríamos orando para que Pablo sea sano, haríamos ayunos, campañas de oración para que Pablo sea sano, y justamente va todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y le servía eso. Y uno dice que Pablo solamente vivió esa enfermedad. Parece que todo el resto de la vida de Pablo terminó siendo alegrías. Pero la mayoría de sus cartas apostólicas las escribe en una cárcel. Y en una cárcel no porque haya hecho algo malo, sino porque tuvo que ser apresado a causa del Evangelio. Ese fue el motivo por el que Pablo estaba en la cárcel. Y Dios esa situación la usó para escribir cada una de sus cartas, para darle, yo imagino, el tiempo, porque imagino que tenía tiempo dentro de ese lugar. Pero quizás hoy, si Pablo estuviese en esa situación, estaríamos orando para que sea liberado. Y Dios era el que estaba usando a Pablo en esa situación puntual para que él exprese el propósito por el cual había sido formado. Entonces yo te invito en este momento a pensar qué es la situación que estás pasando en este momento. ¿Qué es eso que continuamente estás presentando en oración a Dios? Que atormenta, que te hace que te levantes de noche y que muchas veces llores. Y te invito a que en este momento empieces a pensar si no es una situación que Dios está usando para que el propósito que Él tiene en tu vida sea hecho. Así como usó a Pablo en todas estas ocasiones que te acabo de comentar. Entonces, si logramos entender esto, la dirección de nuestras oraciones es diferente. Las direcciones de nuestras oraciones van a tener que ver con que solamente, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no sé lo que tú tienes pensado hacer con esta situación, pero que se haga tu voluntad. Y no con lo que nosotros queremos. No con lo que nosotros queremos. Hay una relación perfecta que desde los comienzos de los tiempos Dios establece en su palabra.
En el momento que, y Pablo lo revela en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, él dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas o creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es Él antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo te invito a que en este momento pienses en ese momento de la creación. Pablo lo que está diciendo es que en Cristo fueron hechas todas las cosas. Todo lo que imaginamos fue formado en Cristo Jesús. Todo. Pero no dice que solamente fue formado en Él, sino que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando dice por medio de Él, nosotros vamos al Génesis y Dios dice, cuando da la orden, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Sí? Está expresando Cristo en ese momento la voluntad clara de Dios. Dios dice, yo quiero que se haga esto, y se hizo eso. Y todo eso ocurrió en Cristo y lo hizo Cristo. ¿Me van siguiendo la idea? Eso es lo que está Pablo escribiendo en el libro de Colosas. Le está explicando a los colosenses cómo fue ese principio. Pero a la vez, cuando uno va a la definición de lo que es voluntad, la voluntad dice es la capacidad humana, en este caso porque así lo define la Real Academia Española, consciente para tomar decisiones, ordenar la propia conducta y actuar con intención propia hacia un objetivo. ¿Sí? Y me gustó, hay un teólogo que se llama Louis Berkhoff que la definió, dice que la voluntad es aquella facultad del alma por la cual el hombre se inclina y decide en favor de aquello que el entendimiento le presenta como bueno. ¿Qué es lo que está queriendo decir este hombre con esa definición? Hoy todos estamos acá porque tuvimos la voluntad de venir a la iglesia del Señor. Pero ¿cuántos vinieron porque le parece que eso es malo? Ninguno de los que estamos acá se hizo presente hoy aquí en el templo de Dios porque creemos que es algo malo, es porque es algo bueno. Eso, la motivación de lo que lleva nuestra voluntad, este hombre lo decide, ese entendimiento de lo que nosotros discernimos como bueno, es lo que hace que nosotros nos movamos en pos de hacer algo. Esa es la definición que acabo de leer. Y volviendo a la creación, dice, hágase la luz, y se hizo la luz, y vio Dios que eso era bueno. Entonces cada una de las cosas estaba viendo Dios que se hacían en una persona que era Cristo, se hacían por medio de Él, y lo que se estaba haciendo era bueno. Entonces empezamos a entender que la voluntad propia de Dios era Jesucristo. Cuando habla la Biblia, cuando habla todas las cartas apostólicas y hacen referencia a la voluntad de Dios, está haciendo no a una acción, sino a una persona. Porque en Él fueron hechas todas las cosas. Cuando Dios dice y habla de voluntad, está hablando de Jesucristo mismo. ¿Sí? Y en esa creación fuimos hechos nosotros. Dice que en el centro de la creación fuimos hechos nosotros, los hombres, el hombre. ¿Sí? Y a Dios también le pareció que eso era bueno. Entonces ahora fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, pero además éramos la voluntad de Dios, porque habitábamos en el que es la voluntad de Dios. Yo sé que esto puede causar algún problema de entender, pero esto es lo que está diciendo en el libro de los Colosenses. Y cuando uno hace esa analogía con el principio, está explicando esto. Y dice que se creó toda la creación y ese era el momento óptimo en el que el ser humano podía estar viviendo, bajo la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios
y en la voluntad de Dios. Esa era la misión que tenía Dios. Eso era lo perfecto. En esa situación hoy debiésemos estar viviendo. Sin embargo, el hombre dice que Dios le había ordenado de que no coma del fruto del conocimiento del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y fue el hombre, tomó ese fruto y lo comió. Ya sabemos un poquito cómo ocurrió todo esto, pero dice que inmediatamente cuando comió se le abrieron los ojos y pudo discernir lo que era bueno y lo que era malo. Que hasta ese momento, ¿quién lo hacía? Dios. Hasta ese momento nadie en la creación había dicho qué era lo bueno o lo malo, solamente Dios. Y se vieron desnudos, interpretaron que eso era malo y se taparon. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 22, dice algo que termina sentenciando. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, a causa de eso que había hecho. Pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra el que fue tomado. Entonces ahora tenemos un problema. Aparece el primer problema que surge a esta voluntad. Dijimos que estábamos en la voluntad de Dios, fuimos hechos para la voluntad de Dios, pero a causa de esto fuimos quitados, destituidos de esa voluntad. Y a partir de lo que ahora nosotros decidimos que es bueno y malo, nosotros obramos. Y se presentaba el primer conflicto, porque ahora, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque no estamos en ella. Y todo el Antiguo Testamento hace referencia a esto. Un conflicto entre lo que es la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Hay una frase en Jueces que la repite en dos partes, dice, puntualmente en Jueces 17, es una, creo que versículo 19. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que le daba la gana, eso hacía. Lo que se le antojaba a su voluntad, eso desarrollaba. Y Dios, para dar a conocer cuál era su voluntad, puso la ley. Puso la ley y dijo los 10 mandamientos. Mi voluntad es que ustedes no maten. Mi voluntad es que ustedes no codicien nada de su prójimo. Mi voluntad es que lo primero en sus corazones sea Dios. Y cada uno de los conceptos de la ley, lo que estaban tratando de expresar era la voluntad de Dios, la cual dice que no hubo uno en la tierra que la pudiese cumplir, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el conflicto que todo el Antiguo Testamento narra, y es el conflicto que muchas veces tenemos. ¿Es verdaderamente lo que yo quiero la voluntad de Dios? ¿Mis oraciones expresan verdaderamente qué es la voluntad de Dios? ¿O entran en conflicto con lo que Dios tiene pensado para mí? Y muchas veces vemos que eso no se responde, que eso no lo que pedimos con ansias no se da. Y decimos, no, Dios se ha olvidado de mí. Pasamos a dar testimonios, lo cual aliento que hagamos. No estoy diciendo que no se hagan, pero de cosas que Dios ha determinado y que ha cumplido a lo que nosotros le hemos pedido, ¿sí? Y creemos que lo que dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando se cumple para nuestra vida es así, tal cual como lo dice la palabra.
Y venimos y damos testimonios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y nos ha complacido en darnos esto. Pero si creemos que es buena y agradable y perfecta, cuando no nos concede, cuando no responde de la manera que queremos, ¿es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios? ¿Por qué si Dios no responde de la manera que yo quiero, no pasamos a dar testimonio diciendo, mira, yo no sé por qué Dios responde? Pero eso es lo bueno, lo agradable y perfecto para Dios y para mi vida. Pablo eso tuvo la posibilidad de entenderlo. Dios le reveló por qué no le iba a quitar esa enfermedad, ese aguijón. Pero muchas veces entramos en conflictos. Dios no se ha olvidado de vos. Dios sabe muy bien lo que te pasa. Te conoce mucho más incluso de lo que vos te conoces. Sabe lo que hay en tu corazón. Dice que sabe hasta la cantidad de cabellos que tiene tu cabeza. Nada se le escapa. Y como sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, sabemos muy bien que lo mejor que nos puede pasar, lo que es bueno, lo que nos tiene que resultar agradable y perfecto, es que solamente la voluntad de Él se haga sobre nuestras vidas. Pero eso a veces duele. Porque pedimos por alguien que está pasando sus últimos días y queremos tenerlo más tiempo y sin embargo Dios decide quitarlo. Y preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque eso es bueno, agradable y perfecto. Porque eso tiene un propósito. La última vez la última predicación que compartió Laura hacía referencia a la película Todopoderoso y Jim Carrey. Dice, si Dios respondiese a todo afirmativamente y se arma ese gran lío en la ciudad porque muchos habían pedido ganar la lotería y se establece de esa manera. Y eso no resultó ser lo bueno. Si vivimos en Cristo, tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Digo, si vivimos en Cristo porque la solución a este problema que se estaba planteando en un principio, nosotros ahora destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, no viviendo en la voluntad, no conociendo, no sintiendo ahí, Dios establece esa ley, no cumplió ninguno y Dios tiene un plan, dice. Establece un plan para que podamos volver a lo que era la voluntad de Dios. Para que la podamos conocer, para que nuestro corazón y su corazón vayan por el mismo propósito. Y eso hizo que nuestro Señor Jesucristo viniese a la tierra y estableciese un camino el cual nosotros también teníamos que tomar. Cabe destacar que cuando nosotros fuimos destituidos, no solamente fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, sino también de su gloria. Fuimos destituidos de la vida, ¿sí? En Él estaba la vida, dice que en el centro del Edén había otro árbol, el árbol de la vida, que incluso el pasaje de Génesis 3 dice que no vaya a ser que el hombre tome de ese árbol, representaba a Cristo directamente y viva eternamente, dice, en esa condición. Y a causa de que no tome ese fruto, fuimos destituidos, dice la gloria. Y como antes estábamos en la vida, como fuimos sacados de la vida, ahora estamos en la muerte. O estábamos en la muerte. Antes estábamos en la verdad, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora estamos en la mentira, o estábamos en la mentira, en lo falso, en lo que Dios no había preparado para nosotros. Y todo eso se concentraba y de esa manera vivía. Y la única manera que teníamos de saber cuál era la voluntad de Dios, la cual era expresada a través de la palabra misma de Dios, que también representaba a Jesucristo, porque la voluntad de Dios era Jesucristo, lo dijimos recién, era a través de la ley. Sin embargo, el hombre siguió ignorando los preceptos de Dios, las leyes de Dios, y hizo lo que bien parecía. Y llegó Cristo y marcó ese camino que estaba comentándoles recién.
Y agarró y dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La única manera de volver a restituir esto que en un momento fue desde el comienzo de los tiempos es que cada uno de nosotros pasemos por un proceso. Proceso que Él mismo pasó. El de morir. El de negarnos a nosotros mismos. Jesucristo habló con Nicodemo y le dice, hay que nacer de nuevo. Pero en vano es que Nicodemo pensaba, dice, como yo, adulto, me tengo que meter de vuelta dentro del vientre de mi madre para volver a nacer. Pero para nacer de nada vale que Nicodemo se meta para que vuelva a nacer Nicodemo. Es otro tipo de naturaleza que tiene que crecer. Es otra persona la que tiene que nacer. Y Dios también lo fue explicando a lo largo. Disculpen 2 segundos, se me salió. En San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34, narra un requerimiento que Cristo está haciendo para que volvamos a esa unión que teníamos con Dios y que narramos como fue desde el principio. Y dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese que lo primero que dice es, tu voluntad tiene que estar anulada. Dijimos que las motivaciones, la voluntad era lo que nos motivaba, de acuerdo a lo que nosotros creíamos bueno o malo, a hacer una acción. Esa es la voluntad. Dice, bueno, no, eso acá está muerto. Para venir en pos de mí, para formar parte de mí, que esa fue la solución que Dios dio, hay que negarse. Y lo segundo que dijo, y tome su cruz. Y la única finalidad que tiene una cruz, la única finalidad es la de morir. Entonces lo que Dios está diciendo, para volver a esa voluntad que fue original, para conocer y para sentir, decir, bueno, para que eso se alinee, lo primero que tengo que hacer es negarme. Y lo segundo es morir. Y me encanta porque si uno se pone a hilar fino en cada texto, en cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, está expresando esta idea. Cuando el hijo pródigo se va de su casa, le pide la herencia a su papá, se va, dice que gasta todo ese dinero, se encuentra en una situación deplorable, decide volver a su casa, muestra 2 marcos, 2 situaciones, 2 ambientes totalmente diferentes. Uno la casa de su papá y otro el mundo. Las cosas que son fuera de la casa de Dios. Ahora cuando vuelve, ¿qué decide el hijo pródigo? Él dice, yo voy a volver porque aún, dice, los trabajadores, la gente que trabaja para mi papá come mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Pero cuando vuelve a su casa, su papá, reflejando la persona de Jesucristo, nuestro Dios, él dice, no, vas a volver a ser hijo. ¿Él decide la ropa que se pone, el hijo pródigo? No. El padre es que agarra y dice, no, mi voluntad es que vos te vistas con esto. Y dice que le pone las mejores ropas. Y dice que también le pone anillos. Él no decidió qué accesorios quería agregarle a su vestimenta. Él decidió qué se iba a comer. No. Porque en la casa de Dios, que representa en ese momento el cuerpo de Cristo, el único que expresa su voluntad es el Padre. El único que expresa su voluntad es el Padre. Y el Hijo, yo calculo que sí estaba contento por lo que estaba comiendo afuera,
pero en la casa del papá podría haber querido decir, ay papá, yo no quería justo esta comida, venía con ganas de otra cosa. Yo creo que no, pero por el hambre, pero puede ser, no me preparaste lo que yo quería cordero y vos preparaste, no sé, chivito. Pero al final y al cabo lo que está tratando de decir es la voluntad del Padre. Y otras veces expresaba, dice, el reino de Dios, que también hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, es como un tesoro que fue escondido en un campo y que un hombre lo halla, se alegra, lo vuelve a esconder y dice, y vende todo lo que tiene para comprar, no dice el tesoro, el campo. ¿Dónde está ese tesoro? Y la expresión esa de todo involucra decir, a mí me gusta una historia que cuenta, como que trata de alargar un poquito esta historia y dice, bueno, que un hombre encuentra este tesoro y va al dueño del campo y le dice, yo quiero comprar su campo. Y el hombre, sospechando de las intenciones de este comprador, le agarra y le dice, bueno, ¿y cuánto tiene? Y yo tengo una casa. Yo tengo una casa que vale bastante. Bueno, yo quiero su casa. ¿Pero tiene dinero?, le pregunta ese hombre. Sí, yo tengo dinero. Bueno, todo ese dinero también me corresponde. Y el hombre queda pensando y dice, bueno, ¿dónde voy a vivir? Tengo una casa de vacaciones. Se agarra y dice, bueno, tengo una casa de vacaciones. No, dice. El vendedor le dice, no. Esa casa también la quiero. También la quiero. ¿Y qué voy a hacer con mis bienes, con todo lo que yo tengo dentro de esas casas? No, eso también. Eso también vale el valor del campo. Dice, pero ¿y mi familia? ¿Y mi familia? ¿Dónde? No, espere. Su familia también forma parte del costo de ese campo. Y él ya apenado, dice que dolido por el costo, que no refleja lo que el pasaje bíblico así lo narra esta ilustración. Dice, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Dice, no, Señor. El costo del campo también es su vida. Eso es todo para Dios. Y cuando dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? La voluntad también está ahí. Ya no va a importar lo que tú quieras. Pablo esto lo describe ahí en Gálatas en el capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entendió esto de tomar su cruz y morir. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que Pablo está queriendo decir, ya no vivo yo, dice, ya no importa lo que Pablo quiera. No interesa lo que Pablo está. Es más, ¿quieren saber una cosa? Pablo no existe, Pablo está en una cruz. Pablo está muerto. Son solamente las motivaciones de Cristo Jesús las que a Pablo le interesan. Y uno entiende, razonando de esta manera, por qué Pablo nunca solicitó, oren por mí para sacarme de esta cárcel, de esta situación, oren por mí para cosas. No, porque eso no interesaba a lo de Pablo. La voluntad propia que tenía Pablo es hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es la voluntad del Padre. Jesucristo dijo, mi comida, y entiéndase, dice, entender la comida es parte de la necesidad. Lo que está diciendo es mi necesidad, porque todos necesitamos comer. Lo que está expresando es, bueno, ustedes como necesitan comer, mi necesidad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo no lo está haciendo porque hoy tengo ganas de hacerlo. Lo está haciendo porque es una necesidad. Así como nosotros necesitamos comer, Jesucristo utiliza eso mismo para reflejar y decir, esta es mi necesidad. Y Pablo también dice, yo predico el evangelio porque me es impuesto necesidad. Y escuchaba a un predicador haciendo referencia a esto. ¿Saben lo que nosotros hacemos por necesidad? Respirar. Si
Si yo le dijese a ustedes, bueno, ahora 20 minutos, 25 minutos, no respiremos, todos, y nos quedamos quietitos. Morimos. Y Pablo lo que estaba diciendo en ese momento, yo predico el Evangelio porque si no me muero. Porque lo necesito hacer. Así como necesito respirar, me es impuesta necesidad también predicar el Evangelio. Ese es el grado de compromiso que se está queriendo cuando uno está en Cristo. Cuando uno está en Cristo y entiende cuál es la voluntad. Que la voluntad no es para que se hagan cosas que al final y al cabo lo que no hacen es que yo muera, sino que a la vez me sienta más vivo, más cómodo, más alegre. Y es todo lo contrario muchas veces. Oramos para que Dios nos quite esa enfermedad. ¿Para qué? Para que nos sintamos mejor. Dice, no, pero pará. El propósito es que vos cada día seas menos para que Cristo sea más. Y esa disyuntiva también Pablo la explica. En Romanos capítulo 7, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, sino el pecado que mora en mí. Lo que Pablo está diciendo, en mi interior hay algo que me hace hacer cosas que yo no deseo hacer. Yo deseo agradar a Cristo, sin embargo voy y hago otra cosa. Todo lo contrario. Y no lo entiendo. Y expresa que dentro de cada uno y de lo que nos pasa a nosotros está el querer hacer lo que Dios quiere hacer, pero también dice que hay una ley que mora en mí, que es la ley del pecado, y que está en disyuntiva con lo que es la voluntad de Cristo, y que me hace hacer cosas contrarias. Entonces Pablo en ese momento agarra y dice, ¿cómo hago yo? Y lo que está diciendo es, a ese que está dentro tuyo, a ese es el enemigo. A ese es el que hay que aniquilar. ¿Para qué? Para que la otra parte, que es la de Cristo, la de la voluntad de Cristo, cada vez crezca más. ¿Y eso cuántas veces se hace? Ahí es donde hace referencia, toma tu cruz cada día. Es cada día yo tengo que levantarme y decir, yo hoy no le voy a dar de comer a ese hombre, a esa carne que habita en mí, a esa ley del pecado que hace que haga lo que yo no quiero, para que solamente Cristo sea el que sea glorificado en mi vida. Ese es el verdadero sentido. Y hasta los últimos días de su vida, Pablo dice, esto me está pasando. Esto me está pasando. Y es lo que a nosotros nos pasa. A mí me pasa eso. Y con eso luchamos. Y creo que a ustedes, cada uno, también le está pasando eso. Ahora, la voluntad de Dios es que Jesucristo sea formado en ustedes. Y la única forma en nosotros, y la única forma de que esto se haga es que la otra parte, esa tiene que morir. Esa tiene que morir. Hay otro pasaje, creo que en Gálatas dice, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. En Gálatas 5 está. Sus pasiones y sus deseos. ¿Cuánto desean cosas? ¿Cuánto les han presentado a Dios en oraciones, en propósitos de ayuno de oración, sus deseos? Pablo está diciendo, bueno, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado sus pasiones y deseos. En pos de que se haga la persona de Cristo grande en nuestras vidas.
ese es el costo que me interesa que lo leamos. Que en Lucas 14, no sé si estamos pasando los versículos, no, porque en el versículo 25, si no, un momento nos tomamos para que abran sus Biblias y lo vamos leyendo juntos. Porque Lucas 14 lleva por título algo que lo que cuesta seguir a Cristo, dice. Dice, no, pero si Cristo me fue dado por gracia, un regalo. No, sí, Cristo sí. El costo de seguir a Cristo tiene un precio. Todos podemos ir a Cristo. A nadie se nos prohíbe llegar a Él. Ahora, ese camino que debemos hacer sí tiene un costo. Y Dios lo expresa perfectamente. Y lo que está invitando a hacer en esto, cuando lo leamos, estemos atentos a eso, dice, bueno, escuchen, tienen que calcular este costo. Tienen que calcularlo porque es la única manera. Hay un costo que está en nosotros, que es una decisión que hoy está queriendo Dios recordarnos que tenemos que tomar, y es, ¿estamos dispuestos a ese costo? Porque ahora vamos a ser conscientes. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Generalmente yo a veces cuando leía, pienso que cuando Dios ve que hay mucha gente y ve que ya hay motivaciones erróneas acerca de por qué lo están siguiendo, empieza a enseñar cosas que hacen que uno se evalúe y dice, che, mira, no estoy dispuesto a pagar. Y muchas veces eso hizo que se quedara solamente con sus discípulos. Hay una ocasión que dice que los alimentó, los daba de comer, cruza el mar de Galilea, está del otro lado, y la multitud, viendo que no estaba el maestro, decía, uy, hoy tenemos hambre, crucemos para el otro lado. Y viendo Dios que solamente iban por lo que comían, les dijo, el que no come mi carne y bebe de mi sangre, no es digno de mí. Y dice que a la multitud eso le ocasionó molestias a causa de lo que le había expresado, y dice que lo dejó de seguir. Pero lo dejó de seguir tanta cantidad de gente que dice que solamente se dio vuelta y estaban sus discípulos. Y le dijo, ¿ustedes también se van a ir como ellos? Y Pedro ahí le dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esas multitudes a veces son las que Dios analizaba su corazón, las intenciones, cuál era la voluntad por la cual estaban acercándose a Dios, y dicen, no son las voluntades correctas, no son las decisiones correctas por las que me están siguiendo. Es necesario que sepan esto y que tomen la decisión de que si están dispuestos a hacer lo que les voy a decir para seguirme. Si no están dispuestos, hay otros que van a tener que tomar la decisión de apartarse. El costo es ese. En este pasaje está expresando lo mismo. Hay una multitud que seguramente no tiene las intenciones correctas por las cuales están siguiendo a Cristo, y Cristo les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque, y ahí va lo del costo de calcular. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y ahí va la exhortación para nosotros. Dice,
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje expresa claramente lo que estaba expresando en las parábolas Jesucristo cuando hablaba del tesoro. Y dijimos que el que estaba comprando ese tesoro, no estaba comprando el tesoro, el costo de eso era el campo. El costo de seguir a Cristo representa ese campo. Ahora, el tesoro no se puede pagar. Si yo le digo, ¿cuánto vale un tesoro? El fin del precio de ese tesoro es otro tesoro. Cristo no tiene precio, a nosotros nos fue regalado por gracia y amor de Jesucristo, de Dios Padre, nos fue concedido. Ahora, fíjense que a nosotros se nos está pidiendo que demos todo. Dice, vendió todo lo que tenía y dice, y el que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Ahora, no vemos de la otra parte de Dios que no haya tenido el mismo costo. ¿Saben cuánto le costó a Dios, a cada uno de nosotros? Su Hijo Jesucristo. ¿Y qué decía Colosenses? Que en Él fueron hechas todas las cosas. O sea, todo lo que existe costó tu vida y mi vida. Todo lo que existe costó mi vida y tu vida. Ese fue el precio. Dios corresponde de la misma manera que pide que nosotros correspondamos a Él. Él entregó todo lo que tenía. Su único Hijo lo entregó. Y nos dio la posibilidad que al incluirnos en Él, todas las cosas también nos fueron dadas. Todas las cosas nos fueron dadas. Ahora, para incluirnos en Él, tenemos que morir. No tiene que haber nada de nosotros. Nada de nuestra voluntad se tiene que hacer presente, solamente Cristo. Y dice que nos incluyó en su cuerpo y dice que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces ahora imagínense que si yo les preguntase a cada uno de ustedes, ¿su pie tiene voluntad? ¿Su mano tiene voluntad? Ustedes de repente están mirando una película o están acostados y de repente vieron que su mano se alejó sola. O que de repente andan diciendo, alguien vio el pie porque realmente no sé qué quiso hacer y se fue. Toda parte de nuestro cuerpo es dirigida por nuestra cabeza. Todos nuestros movimientos están perfectamente diagramados en nuestra cabeza. La voluntad de lo que se expresa en nuestro cuerpo viene de la cabeza. Y Cristo está diciendo, yo soy la cabeza de la iglesia. Si alguno quiere estar y formar parte de ese cuerpo, tiene que negarse a su voluntad. Porque la única voluntad que se expresa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es la de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y es importantísimo que lo entendamos, porque a veces queremos hacer cosas que... no. Cristo, y esto con respeto, Cristo no es Frankenstein. Ese monstruo que fue formado con pedazos de personas y que se armó algo. Cristo no es pedacito de Miguel, pedacito de Laura, un pedacito de Maxi, de cada uno de los chicos, de cada uno de ustedes. Cristo es Cristo, Jesucristo. La única forma en la que nosotros seamos incorporados en ese cuerpo es que nosotros muramos. No va a haber partecitas. Bueno, yo muero al 90%, el 10%, dale. No. Eso no es natural. Eso no es natural. Ese costo lo tenemos que pagar. Y hoy creo que la palabra apunta a eso, dice, bueno, nosotros tenemos que analizarla. Y
tenemos que responder a esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? Porque a mitad de camino no nos podemos quedar. Vamos a ser como ese hombre que intentó edificar una torre pero que no le alcanzó. Y fueron burlados. Cuando empezamos a hablar del propósito de la creación, que dice que todo estaba reunido en Cristo y fuimos separados, Dios se preocupó tanto para que esa situación volviese a nuestras vidas que volvió a restituir eso. Y en Él tenemos todas las cosas, porque todo fue creado en Él. La definición de todopoderoso es aquel que todo lo puede. Cada una de las cosas que Dios nos dice en su palabra, como Filipenses 4:13, ¿cuántos los conocen? Todo lo puedo. Pero ¿saben por qué todo lo podemos? Porque estamos en el Todopoderoso. Dios dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, confiad, dice. Yo he vencido al mundo. Dice, sí, pero pará, las aflicciones las tengo yo y vos me estás diciendo que vos ya esa parte la sorteaste. Dice, no, ustedes están en mí. Yo ya he vencido al mundo. Y ustedes fueron incluidos en mí. Y esa victoria también les fue concedida. Pero ¿saben la condición? Es estar en Cristo. Solamente en Él. ¿Y saben cuál es el costo de estar en Cristo? Es que cada uno de nosotros muramos. Entonces Miguel Hidalgo no lo puede todo. Es más, para que lo pueda en Cristo Jesús, Miguel Hidalgo tiene que morir. Yo soy Miguel Hidalgo, para los que no me conocen, porque capaz el ejemplo es... Esa es la condición. Y no un poquito, todo. Todo. Yo agradezco la oportunidad. A mí, particularmente, esta palabra, yo la compartí en el último testimonio cuando tuvimos la posibilidad de compartir con mi mujer el tan ansiado embarazo que esperábamos. Hoy Miguelito está entre nosotros, tiene 3 meses y medio. Y a mí me costó mucho entenderlo. Porque yo quería que muchas cosas se hiciesen a lo que yo quería. Y no me gusta compartir en las palabras opiniones propias porque creo que lo correcto es hablar de la Escritura, pero es un proceso que lo cuenta muchas veces, no es que la tiene clarita. Para nada. Morir duele. Morir duele. El costo no es simple. El costo no es simple. Pero sí tenemos que tomar esa decisión. Y tenemos que confiar que a quien le estamos entregando todo lo que somos, a quien le estamos dando la potestad de hacer la voluntad que Él quiera, nos ama. Y aunque a veces lo que nos haga pasar duela, es lo mejor que nos puede pasar. Y esa es la renovación del entendimiento que dice Romanos 12. Para llegar a entender, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo no sé por qué estás pasando lo que estás pasando. Pero si estás en Cristo, eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. Quizás sea el propósito de lo que te está diciendo, che, ¿te duele? Bien, porque estás muriendo. Estás llorando y dices, Señor, esto me cuesta, y estás muriendo. En pos de que Cristo sea formado en vos. Y que no importe lo que vos quieras, sino que la palabra, como leíamos recién en ese costo, dice, sino que lo aborrezcas, lo detestes. La definición es lo detestes, lo odies, lo tengas por basura.
Pablo tiene un currículum que lo expresa de manera perfecta. Él dice: yo soy circuncidado, soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, aprendiz del gran maestro Gamaliel. Dice: he pasado a causa de Cristo un montón de cosas que, gracias a que no es la voluntad de Dios, no pasamos seguramente ninguno de nosotros. Pero todo ese currículum que Dios da, dice: yo lo tengo por basura, lo aborrezco, a fin de que me sea expresado el conocimiento máximo de Jesús, a fin de que, dice, yo pueda conocerlo tanto de que esa relación con Él diga: yo quiero ser como Él, yo soy como Él. ¿No se dieron cuenta que muchas veces cuando pasan mucho tiempo con una persona, de repente hablan igual que esa persona, tienen modismos, escuchan la misma música, empiezan a agradarle cosas? Bueno, a fin de conocer tanto a Cristo, está diciendo Pablo, que yo lo único que exprese sea Cristo. Dios viene a buscar una iglesia que solamente exprese a Cristo. Que solamente exprese a Cristo. El famoso pasaje, y con esto quiero terminar, de San Mateo 7, 21 al 23, Mateo 7, versículo 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque al único que Dios conoce es a Jesucristo. Y nosotros en Él vamos a ser conocidos. Y el único que hace la voluntad del Padre es Jesucristo. Y nosotros, estando en Él, hacemos esa voluntad del Padre. Y tenemos relación con el Padre. Agradezco la oportunidad, espero que haya sido de bendición este mensaje como para mí lo fue. Dejo la palabra. Dios los bendiga.